¿Te imaginas a la Unión Europea suplicando gas ruso gratis después de años de sanciones y discursos de independencia energética? Parece una ficción, pero es exactamente lo que acaba de ocurrir. Bruselas ha solicitado oficialmente a Moscú que reanude el suministro de gas ruso, bajo el argumento de ayuda humanitaria, y sorprendentemente, sin ningún pago de por medio. Hace apenas 2 años, los líderes europeos proclamaban su independencia energética. Se rompieron contratos históricos con Rusia y se impulsaron sanciones sin precedentes, convencidos de poder sobrevivir únicamente con fuentes alternativas. Nadie en las altas esferas de la Comisión Europea esperaba que la situación diese este giro tan drástico y humillante. Hoy, la realidad es innegable. El continente enfrenta una crisis energética tan profunda que sus dirigentes se ven obligados a pedir ayuda al mismo socio que intentaron aislar. La paradoja no puede ser mayor. La misma Europa que promovió embargos y bloqueos, ahora suplica gas como si fuese una cuestión de vida o muerte, pero sin intención de pagar por él. ¿Por qué importa este giro? Porque lo que está en juego va mucho más allá del orgullo político. Si no entendemos cómo y por qué Europa ha llegado a este punto, corremos el riesgo de ignorar las consecuencias directas sobre nuestro bolsillo, la industria y la posición internacional del continente. Perder la perspectiva puede costarnos poder económico, empleos y calidad de vida. Para comprender cómo empezó esta crisis energética y qué estrategias han marcado el rumbo europeo, veamos de cerca el contexto que nos llevó a este inesperado vuelco. Durante décadas, Europa y Rusia compartieron una relación energética tan estrecha que parecían socios inseparables. Gasoductos que cruzaban fronteras, contratos a largo plazo y una interdependencia que garantizaba seguridad y precios estables formaron la base de este acuerdo histórico. Para muchos, el gas ruso era considerado casi un derecho adquirido por el viejo continente, un pilar de su prosperidad industrial y social. Sin embargo, este equilibrio empezó a tambalear en el año 2022. Bajo la presión de Estados Unidos y en respuesta a una escalada de tensiones geopolíticas, la Unión Europea tomó una decisión drástica: cortar lazos energéticos con Rusia. Los líderes europeos aprobaron sanciones sin precedentes y congelaron proyectos conjuntos que llevaban años en desarrollo. El más emblemático fue Nord Stream 2, un gasoducto que representaba no solo infraestructura, sino también la promesa de suministro seguro. Este nunca llegó a activarse. La apuesta europea fue clara: sustituir el gas ruso por nuevas alternativas, como el gas natural licuado procedente de Estados Unidos, a pesar de su elevado coste, y acelerar el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, esta transición no resultó sencilla ni barata. Los contratos rotos y la pérdida de acceso al gas ruso hicieron que los precios de la energía se dispararan y que la industria europea comenzara a resentirse. Mientras tanto, Rusia no se quedó de brazos cruzados. Ante la ruptura, decidió reorientar su exportación de gas hacia Asia, priorizando a países como China e India, que estaban dispuestos a firmar acuerdos estables y, sobre todo, a pagar por ellos. Así, la tradicional interdependencia energética entre Europa y Rusia se transformó en una competencia global en la que Moscú elige ahora a sus socios y Europa ha perdido su posición privilegiada. Ignorar esta historia y las lecciones que deja puede tener consecuencias graves. Al final, son los ciudadanos y las empresas europeas quienes pagan el precio de decisiones políticas que a menudo no consideran las realidades energéticas. La fragilidad de la seguridad energética en Europa demuestra que vivir de espaldas al pasado solo conduce a repetir errores y a quedar atrapados entre intereses geoestratégicos ajenos al bienestar de la población. Pero, ¿cuáles han sido las consecuencias concretas de esta ruptura para Europa y sus habitantes? Veamos cómo estas decisiones han sumido al continente en una crisis sin precedentes. ¿El coste de la independencia energética? Fábricas cerradas, facturas triplicadas, desempleo y desindustrialización golpean el corazón de Europa. Lo que antes parecía una estrategia valiente, hoy se traduce en un escenario de emergencia económica y social sin precedentes. El gas estadounidense,
al que Europa recurrió para sustituir el suministro ruso, puede costar hasta 3 veces más que el gas que llegaba por tubería desde Moscú. Este salto de precios ha dejado heridas profundas en la industria europea, con Alemania y Francia viendo cómo cierran plantas químicas, metalúrgicas y manufactureras que antes eran el motor de su economía. Italia no escapa del drama. Ha recortado el consumo energético en sus instituciones públicas y la producción industrial ha caído cerca de un 20%. Las cifras se traducen en miles de empleos perdidos y empresas al borde del cierre. Para los hogares alemanes, la situación tampoco es mejor. Ahora pagan por el gas 3 veces más que en el año 2021. Lo que antes era un gasto razonable, hoy consume una parte cada vez mayor de los ingresos familiares. La consecuencia directa es un aumento de quiebras empresariales y un repunte del desempleo. El Estado intenta frenar la crisis con subsidios, pero no puede cubrir todas las pérdidas ni salvar a todos. La tensión social crece, las protestas se multiplican y la estabilidad del continente se tambalea. La economía y la cohesión social de Europa están en juego. Si no se reconoce la gravedad del problema, la crisis puede profundizarse y dejar cicatrices permanentes en la sociedad europea. Pero, en medio de esta tormenta, surge una pregunta inevitable. ¿Qué opciones reales le quedan a Europa? Y sobre todo, ¿cómo responde Rusia a este inesperado pedido de ayuda? En el siguiente segmento, analizamos las alternativas que tiene Europa para salir de este atolladero y cómo la posición rusa redefine el equilibrio de poder en el mercado energético global. El rechazo ruso no es solo política, es la nueva normalidad en el mercado energético global. Rusia ha sido tajante. Moscú respondió al pedido europeo de gas sin pago con una frase clara: la energía no es caridad. Este mensaje marca un antes y un después en las relaciones internacionales. Ya no existe espacio para gestos unilaterales, y la reciprocidad se vuelve imprescindible en la diplomacia de los recursos. Mientras Europa enfrenta sus límites, Rusia redefine sus prioridades. Ahora su atención está puesta en Asia. Las exportaciones de gas ruso a China han crecido en un 35% este año, y la India ha multiplicado por 2,5 sus compras de petróleo ruso. El Pacífico se consolida como el nuevo tablero energético del mundo. Moscú no solo cambia de clientes, también diversifica sus mercados y ventajas. Mientras tanto, Europa experimenta una deindustrialización acelerada. Fábricas cierran y grandes empresas trasladan su producción a Asia y a Estados Unidos, donde la energía es mucho más barata y el entorno económico más predecible. Observamos un fenómeno que recuerda al shock petrolero de los años 70, una sacudida global que redefine el poder de negociación. Sin embargo, a diferencia del pasado, el control de la energía está hoy mucho más repartido. Moscú ya no depende de un único gran comprador, y Asia emerge como un bloque capaz de absorber el excedente ruso, mientras Europa paga el costo de su aislamiento. El riesgo para la Unión Europea es real y creciente. No adaptarse a este nuevo orden significa perder influencia y autonomía. La energía cara debilita la competitividad europea, con consecuencias directas sobre el empleo, la industria y el nivel de vida, mientras sus rivales avanzan. ¿Puede Europa revertir la situación? ¿Cuáles son las alternativas ante esta realidad y qué lecciones puede aprender de este momento histórico? En el próximo segmento, analizaremos las opciones que tiene Europa para evitar una crisis aún mayor y qué caminos podría tomar para recuperar su autonomía energética. El mundo multipolar obliga a Europa a dejar la arrogancia y buscar compromisos reales. La era de la energía barata y la hegemonía europea ha terminado, y ahora toca enfrentar las consecuencias de las propias decisiones estratégicas. Hoy, la Comisión Europea debate frenéticamente entre 3 caminos: sentarse a dialogar con Moscú y replantear el régimen de sanciones, apostar por una aceleración masiva de las renovables, o seguir comprando gas licuado a Estados Unidos a precios desorbitados. Ninguna de estas opciones es sencilla ni inmediata.
Construir nuevas infraestructuras, desarrollar tecnologías limpias o restablecer relaciones diplomáticas exige años de esfuerzo y miles de millones de euros de inversión. Además, la respuesta rusa ha dejado claro que cualquier acuerdo futuro exige reciprocidad y respeto mutuo. Moscú no regalará energía ni hará favores a quienes insistan en sanciones y hostilidad. Las reglas del juego han cambiado y Europa ya no dicta los términos. Mientras tanto, quien paga el precio de estos errores estratégicos es el ciudadano común. El coste de la electricidad y la calefacción se ha multiplicado, pequeñas empresas cierran, y la competitividad industrial europea se erosiona cada día más. Ignorar la necesidad de un enfoque pragmático solo agravará la dependencia energética, elevará la carestía y acelerará la pérdida de peso global del continente. La gran lección. Europa debe aprender a negociar desde la realidad, no desde la nostalgia ni la soberbia. El futuro exige humildad, visión y voluntad de compromiso. Pero ¿qué opciones reales quedan para el ciudadano y la sociedad europea? Veamos cómo puede actuar la gente común frente a este nuevo escenario. Hoy, tus facturas y tu empleo dependen de decisiones tomadas hace años. Pregúntate, ¿estamos preparados para el mundo que viene? La crisis energética de Europa no es solo un titular lejano. Se refleja cada mes en el costo de la luz, el gas y los alimentos. Lo que pagamos y el trabajo que conservamos hoy son el resultado directo de años de políticas y apuestas en el tablero internacional. Bruselas, que hasta hace poco aseguraba independencia del gas ruso, hoy solicita ayuda en términos humanitarios y sin pago. Ese giro, lejos de ser un simple trámite, evidencia un cambio de era. Europa ya no dicta las reglas del juego energético y las prioridades rusas se orientan hacia Asia. Ignorar este nuevo equilibrio puede costarnos muy caro. La pasividad frente a estos cambios se traduce en más sacrificios y menos oportunidades. Industrias que cierran, empleos que se pierden y una calidad de vida que se erosiona poco a poco. Quedarse esperando soluciones externas ya no es una opción. La pregunta es ineludible. ¿Cómo nos preparamos para un futuro donde la energía ya no es un derecho asegurado, sino un privilegio que depende de decisiones globales? ¿Podemos permitirnos seguir ignorando las consecuencias de las políticas europeas? Este momento exige reflexión y acción informada. No se trata de buscar culpables fáciles, sino de asumir la responsabilidad de nuestro papel en una Europa que ya no es el centro energético del planeta.